La solapa inicio reúne un poco de las herramientas que podemos encontrar en las otras solapas, pero veamos detalladamente las fundamentales, empezando por cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar la vamos a encontrar solamente en esta solapa. Ahora, si le damos clic en el botón, en la imagen del botón, lo que va a hacer es cerrar y aplicar la primera opción que nos aparece. Fíjense que el icono es el mismo de la primera opción. Pero podemos darle directamente a aplicar sin cerrar el editor o a cerrar sin aplicar los datos. En general la opción más utilizada es cerrar y aplicar porque uno ya trabajó todos los datos y lo que quiere es justamente que se apliquen y que se carguen las tablas en Power BI. Después tenemos un apartado de nueva consulta que es similar al que encontramos en la parte de Power BI para cargar datos. Luego tenemos orígenes de datos. Acá si seleccionamos, lo que vamos a ver es la ruta a la cual se está conectando para traer en este momento el dataset Datamop. Y esto lo está trayendo desde una dirección local de mi máquina. Y lo que podemos darle a cada archivo que cargamos es permisos de requerirse. En este caso no requiere porque es un dato local. Podemos cambiar el origen, que esto es muy útil cuando hay que hacer un reemplazo de la ruta de un archivo y nosotros ese archivo lo estamos trabajando en varias consultas diferentes. Entonces, en vez de ir consulta por consulta, reemplazando en lo que es el código, la dirección, vamos a configuración de origen de datos, cambiar origen, pegamos la nueva dirección, le damos a aceptar y ese origen lo va a reemplazar en todas las consultas que lo estén tomando. El apartado de parámetros no lo vamos a ver por el momento. Luego tenemos el botón de actualizar vista previa, que cuando tenemos un archivo que se va actualizando constantemente, por ahí entramos a Power Query y los datos no los hemos actualizado, le vamos a dar en actualizar. Podemos actualizar la vista previa de la consulta que tenemos seleccionada o podemos actualizar la vista previa de todas las consultas que tengamos cargadas. Eso va a demorar más tiempo y depende de lo que uno quiera ver, es cómo va a trabajar los datos. En propiedades tenemos la información básica de esta consulta. Y fíjense que habilitar carga para el informe e incluir la actualización del informe siempre vienen por defecto marcados. ¿Por qué? Porque probablemente siempre se estén cargando datos que vayan modificando su información y uno siempre va a requerir que se incluya en lo que es la actualización del informe. Si nosotros les desmarcamos esto, cuando querramos actualizar el tablero, estos datos no se van a actualizar, van a quedar desactualizados y no es lo que queremos. ¿Cuándo vamos a desmarcar esta opción? Cuando tengamos, por ejemplo, una tabla de diccionario que no vaya a variar con el tiempo y que simplemente la tengamos para ayudarnos a organizar los datos de algún dataset y nada más que eso. Y habilitar carga para el informe, no siempre vamos a estar cargando todas las tablas que tengamos en el panel de consulta, porque como dije, si vamos a tener una tabla de diccionario para modificar algunos de los datos que tenemos en este dataset, esa tabla de diccionario no la queremos cargar, simplemente queremos cargar los datos que tenemos en esta consulta. Entonces, en ese momento, lo que haríamos es desmarcar, habilitar carga para el informe, y acá dice, al deshabilitar la carga, se quitará la tabla de informe y se interrumpirá cualquier objeto visual que use sus columnas. ¿Por qué advierte esto? Porque si nosotros en un momento la tuvimos cargada la tabla, pero después no la queremos cargar, hay que ver si esa tabla la estábamos usando para algún objeto visual en Power BI. Por lo tanto, ese objeto que estaba tomando datos referenciados de esa tabla se va a romper porque se va a eliminar del modelo de Power BI. El editor avanzado, como vimos anteriormente, nos muestra todos los pasos que se van aplicando a cada consulta. Administrar nos permite eliminar, duplicar o referenciar una tabla. Algunas de estas opciones también las vamos a tener
dando clic derecho en la consulta. Por lo tanto vemos que podemos eliminar, cambiar nombre, habilitar carga, incluir en la actualización, duplicar, referenciar. Podemos mover a un grupo. Yo puedo crear un grupo con diferentes consultas y le vamos a poner dataset. Por lo tanto, se me generó la carpeta dataset que incluye esta tabla y por defecto se crea otras consultas que al cargar otro archivo lo va a contener esta carpeta. Después de esa carpeta lo podemos mover a una carpeta nueva o a dataset o a la que sea. En esta carpeta lo que nos está avisando el número acá es la cantidad de consultas que hay. También podemos acceder al editor avanzado, a las propiedades o a crear una función que esto no lo vamos a ver en este curso. Veamos un poco qué es la diferencia entre duplicar y referenciar. Vamos a hacer un duplicado y una referencia. Y veamos las diferencias. Si vamos al duplicado, vamos a agregarle acá, duplicado, referencia. Si vamos al duplicado, vamos a ver que en los pasos aplicados tenemos la misma cantidad que en el archivo original. Y si vamos al editor avanzado de 1, vemos que está teniendo exactamente los mismos pasos en el duplicado. Por lo tanto, al duplicar, nos está duplicando todos los pasos del archivo original. Y veamos referencia. Referencia lo único que nos dice es origen, y origen lo que está tomando es el dataset-mop. Eso es una referencia. Si vamos al editor avanzado, vemos que el origen directamente es referenciar la consulta anterior. Y acá es donde entra la diferencia entre duplicado y referencia. Si yo en la consulta original le digo que me quiero quedar con estas 3 columnas iniciales, elimino las restantes, quitar otras columnas. Cuando vamos a referencia, vemos que se aplican también los mismos pasos que en otro caso. Ahora, en referencia, yo podría hacer alguna modificación, como quedarme con los municipios. Eso no se va a ver reflejado en el archivo original, porque este referencia es el que toma todo lo que pasó en el archivo original, pero el archivo original no tiene dependencia con esta consulta. Si en este nuevamente decimos que nos deje estos ID de proyectos, si vamos a la referencia, nos quedamos sin datos. ¿Por qué? Porque en los nombres de departamento que elegimos, que son Avellaneda y Berazategui, no existen estos ID que seleccionamos acá. Si quitamos este paso de filtrado, ahí sí nos va a aparecer exactamente lo mismo que nos quedó en el archivo original. Y en el archivo duplicado, nosotros podemos eliminar pasos y hacer otro tipo de transformación y no se va a ver reflejado en el archivo original tampoco. Y todo lo que hagamos en el archivo original no va a suceder acá, porque acá lo que hacemos es replicar los pasos que se aplicaron en el otro, pero como una consulta nueva. Bien, continuemos con las opciones. Administrar columnas. Nos permite elegir columnas o quitar columnas. Si damos clic en elegir columnas, acá vamos a poder seleccionar esas columnas que queremos quedarnos y se van a eliminar el resto de las columnas no seleccionadas. También tiene la opción ir a columna, que es muy útil cuando tenemos un dataset con una cantidad enorme de columnas y tratamos de ubicar alguna. Nos vamos desplazando y no la encontramos. Vamos a elegir columnas, ir a columna y acá tenemos el nombre de todas las columnas. Podemos filtrar, nombre, nos trae todas las columnas que tengan la palabra nombre dentro de su título. También podemos organizarlos alfabéticamente y de esta manera
cuando yo le doy clic y aceptar alguna de estas columnas, nos va a llevar y nos va a seleccionar esa columna. Esta opción es muy útil. En quitar columnas tenemos dos opciones también. Quitar columnas nos va a quitar las columnas que tengamos seleccionadas. Si le doy ahora, nos dice que remueve la columna etapa obra, que es la columna que tenía seleccionada. Si tenemos varias columnas seleccionadas y ponemos quitar columna, también se van a eliminar todas esas columnas que fuimos seleccionando. Esta opción también la podemos generar a partir del menú desplegable con el botón derecho del mouse, quitar o quitar columnas. Y la opción quitar otras columnas lo que haría es eliminar todas las columnas que no tenemos seleccionadas. Lo inverso de quitar columnas. Ahora lo que estamos viendo es que en vez de eliminar estas, las mantuvo y todas las otras columnas del dataset las eliminó. Conservar filas o quitar filas. Empecemos por conservar filas. Nos dice conservar filas superiores, filas inferiores o intervalo de filas. Conservar duplicados o conservar errores. Bien, si vamos en conservar filas superiores, lo que tenemos que hacer es especificar la cantidad de filas que queremos que conserve. Vamos a decirle 2 filas. Y vamos a ver que nos va a conservar la matanza estos ID de proyectos. Conservar filas inferiores es lo mismo, pero empezando desde abajo de la tabla la cantidad de filas que queremos dejar. Nos toma 2 filas correspondientes a Tigre. Ahora si decimos conservar intervalo de filas, nos va a decir desde qué fila y la cantidad de filas que queremos conservar a partir de esa fila. Si yo pongo desde la fila 5 que me conserve 80 filas, fíjense lo que pasa. Nosotros en el dataset tenemos hasta 46 filas. Nos está seleccionando desde la 5, pero hasta la 46 porque no llega a tener 80 o más de 80 filas. Entonces nos va a traer lo que haya en el rango que le especificamos. Si le decimos desde la 5 dejarnos 20 filas, ahí nos va a dejar 20 filas empezando por la 5. Pero fíjense algo que pasa en la barra de fórmulas. Acá no nos dice 5, por más que nosotros en el paso le dijimos desde la primera fila es la 5. Esto es porque Power BI toma la primera fila como un índice 0. Si nosotros ponemos la 1, si nosotros ponemos desde la 1 20 filas, vean que acá pone 0, porque 0 es el índice correspondiente a la primera fila. Quitar filas vamos a poder hacer algo similar, quitar filas superiores, quitar filas inferiores o quitar filas alternas. Quitar filas alternas, para poder entenderlo mejor, voy a agregar una columna índice desde 1. A esta columna la voy a mover el inicio. La podemos mover desplazando o botón derecho, mover al principio. Así que acá tenemos una columna que nos ordena estos registros. Vamos a ver qué es lo que hace quitar filas alternas. Voy a decir, primera fila que desea quitar, vamos a decirle a fila 1. Número de filas que desea quitar, vamos a decirle 2. Y número de filas que desea conservar, vamos a decirle 3. ¿Qué es lo que va a hacer? A partir de la fila 1, le estamos diciendo que nos quite 2, estas 2 nos quitaría, y que nos conserve 3. Nos conservaría estas 3 que están acá. Y el resto, esperamos que no aparezcan. Veamos si hace eso. No hizo eso. ¿Por qué no hizo eso? Porque esta función lo que hace es, a partir de la fila que le decimos, en este caso la 1, nos va a eliminar estas 2, nos va a dejar estas 3. Y después es como que arranca de nuevo. Sería a partir de la 6, nos elimina 2 y nos deja 3. Nos elimina 2, nos deja 3, elimina 2 y deja 3. Entonces lo que vamos a ver es 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Después tenemos otras opciones en cada uno de estos botones, como conservar duplicados. Si nos quedamos con esta columna, vemos que Almirante Brown está una sola vez, Cañuelas está una sola vez, y General Alvear una sola vez. El resto sí están duplicados. Entonces, lo que esperamos es que este se elimine, este se elimine, este se elimine y nos conserve solamente esas filas donde hay valores duplicados. Vamos a darle al botón, conservar duplicados. Y ahí nos queda Avellaneda, Castelli y Escobar. Y General Rodríguez no lo dejó porque acá este Rodríguez tiene acento y este no tiene acento. Y todo eso influye en la manipulación de los datos. Entonces, para que lo deje, deberíamos tener este General Rodríguez también con acento. Si tuviéramos errores, nos dejaría solamente aquellas filas con errores. En el ejemplo no hay errores. En quitar filas, tenemos la inversa de conservar duplicados. Tenemos quitar duplicados. Si le damos a la opción, nos va a dejar el valor único de cada dato. Si estaba solo, lo deja. Si estaba duplicado, solo deja uno. Quitar filas en blanco nos eliminaría las filas que contengan valores vacíos en la columna que estamos seleccionando. Y quitar errores nos quitaría esas filas que tienen errores. A veces los errores no hay que quitarlos, sino que hay que solucionarlos, porque el error puede aparecer en una columna en particular, pero es por una mala carga de datos y no queremos perder los registros de esa columna. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo solucionar el problema. Después tenemos el ordenamiento alfabético, que también lo encontramos al darle clic a la flechita de cada columna. Y después aparecen algunas opciones con el nombre transformar, que también las vamos a encontrar en la solapa transformar, como lo que es dividir columna, agrupar por, cambiar el tipo de datos. Todo eso lo estamos encontrando acá. Agrupar por, dividir columna, tipo de datos. Y lo que tenemos al final es algo que se usa mucho cuando tenemos mucha carga de datos y hay que integrar diferentes consultas. Acá es donde vamos a combinar consultas, anexar consultas o combinar archivos. Vamos a hacer 4 copias del archivo. Veamos lo que significa combinar consultas. Tenemos dos opciones, combinar consultas o combinar consultas para crear una nueva. La primera nos va a hacer una combinación de consultas en la consulta en la que estamos situados. En cambio la otra, a partir de la combinación que le estamos diciendo, nos va a crear una nueva consulta. Empecemos por esta, combinar consultas. Y vamos a decirle del dataset mop relacione la columna ID de proyecto con la ID de proyecto del dataset 2 para traernos algún valor correspondiente de la segunda tabla. Y nosotros esta columna que está combinada, que acabamos de combinar, podemos decirle que nos extraiga algún dato en particular. Puede ser el monto total. Le damos a aceptar y nos va a poner monto total .1 porque monto total ya existe en el dataset, que es este. Entonces lo está renombrando como 1. Ahora veamos combinar consulta para crear una nueva. Vamos a decirle lo mismo desde ID proyecto, aceptar. Y vean que lo que nos hizo fue crear una consulta nueva con este paso aplicado, en el cual el origen es la combinación del dataset mop y dataset mop 2. Ahora volvamos al dataset inicial. En anexar consultas vemos que también pasa lo mismo, anexar consultas para el dataset en cuestión o para crear una consulta nueva. Vamos a darle anexar consultas y acá podemos decirle que a este dataset le anexe, que no sería combinar. Combinar lo que hace es traernos la información como una columna nueva. En cambio, anexar lo que va a hacer
es agregarnos filas abajo del dataset inicial. Entonces le vamos a decir que a este dataset, que es el actual, nos anexe el dataset 2. Y veamos qué tenemos. Se nos están duplicando los datos. Si ordenamos por nombre y después por ID del proyecto, vemos que están los datos duplicados. La otra opción, si vamos a la ruedita, es anexar 3 o más tablas. En este caso le podemos decir anexame la tabla 3, la tabla 4 y damos a aceptar. Y ahí vemos que tenemos 200 filas porque está 4 veces el archivo original cargado en este dataset. Algo a tener en cuenta, que si yo a un dataset en vez de nombre depto le pongo nombre depto -2, al anexarlo, ¿qué es lo que está pasando? Nos aparece en nombre depto una secuencia de valores nulos porque esta columna, al tener un nombre diferente, la está agregando al final como otro dato como otra columna. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que si queremos anexar datos de diferentes tablas y que uno se ponga a continuación del otro en la misma columna, tienen que tener exactamente el mismo nombre que la consulta original. Es más, si nosotros le sacamos el 2, pero le ponemos la n en mayúscula, por más que en sí el nombre es lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Mayúsculas o minúsculas varían en Power Query, no es lo mismo. Ahora esta opción que tenemos deshabilitada, para poder usarla, lo que voy a hacer es cargar una carpeta En esta carpeta tengo 3 archivos cargados, que son los recursos mensuales 2023, 24 y 25. Vamos a transformar datos. Y ahora sí, lo que nos habilita es esta opción de combinar archivos. Le damos clic y nos va a decir, primer archivo, una vista previa de los datos, cómo están seleccionados, están delimitados por coma en este caso, y le vamos a dar a aceptar. Entonces, lo que nos hace esto es traernos toda la información de cada archivo y nos agrega una columna con el nombre del archivo, del origen. Si ponemos cargar más, vemos que tenemos recurso mensual 2023, 24 y 25 ya todo integrado para poder trabajarlo. Previo a esto, bueno, nos está haciendo una cantidad de consultas auxiliares automáticamente, que lo que le permite es la transformación de estos archivos para obtener este dataset integrado. No vamos a entrar en detalles sobre eso.